Bienvenido a este tutorial básico de Microsoft Access 2021. Cabe recalcar que estas versiones en la actualidad suelen estar totalmente relacionados al paquete entero de la ofimática. Entonces nosotros acá podríamos aclarar simplemente que cada uno de estas versiones de la ofimática ha venido con su actualización en este caso de Access, también de Word, Excel, PowerPoint y también de Access. Entonces, por ejemplo, la versión anterior era la 2019 y la actual, aunque estemos en el 2022, pero igual en el 2021 ha sido lanzada a final de año. Estas son las versiones oficiales en las cuales nosotros vamos a encontrar Access para la versión 2010, en este caso 10, incluso hay más antes, pero estas serían las últimas, las cuales contamos 2010, 2013, 16, 19 y 21, así que no hay versiones intermedias. Claro que hay una ofimática que constantemente se actualiza también desde la Microsoft Office 365, creado en el 2011 mediante la nube, así que constantemente se actualiza y no existe una versión predeterminada. Entonces, por aquí sí estaríamos haciendo de esta. ¿Para qué sirve Access? Si nosotros tenemos un gran cúmulo de datos, tendríamos miles de datos, entonces vamos a necesitar expresarlo de manera ordenada, encontrar datos a las personas, a nuestros contactos. Por ejemplo, si tenemos un negocio, una tienda, vendemos productos, por ejemplo, de ferretería o algo así, o simplemente tenemos una oficina de marketing, vamos a necesitar administrar al personal, los trabajos que se han hecho, los productos, absolutamente todo. Entonces, esa forma de acumular, aunque podríamos hacerlo perfectamente en Excel, no es muy conveniente porque no nos va a posibilitar acceder de manera mucho más fácil y ordenada como lo haríamos en Access. Claro que sí se puede mediante macros en Excel, pero se nos va a complicar mucho cuando utilicemos una gran cantidad de datos. Entonces, lo que manejamos con Access es base de datos, almacenar información de manera organizada. Entonces, eso es en lo que nos vamos a centrar. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona básicamente y cómo es la organización de todos los elementos involucrados en el programa. Es muy fácil, pero lo único que tendríamos que entender y buscar información al respecto sería sobre la base de datos, cómo funciona una base de datos relacional. Busquemos eso en YouTube, en Internet. Y una vez que entendamos cómo funciona la base de datos, vamos a ver que esto nos facilita increíblemente de manera visual, sin lenguajes de programación, hacerlo. Por eso es muy conveniente utilizar Access para cualquier tipo de tamaño de base de datos. Por ejemplo, yo tuviese acá mucha información de un colegio, por ejemplo, tengo unos 1500 estudiantes o alumnos, tendrían unos 30 profesores para primaria y secundaria, tendría que gestionar las miles de notas que se van a ir acumulando, si sea bimestral o trimestral, se van a ir acumulando para cada uno de los estudiantes y multiplicar por la cantidad de estudiantes. Entonces, todos estos datos, accederlos de manera inmediata, sería sumamente complejo. En Excel nos facilita un poquito más, pero en Access totalmente fácil es acceder a cualquiera de los datos. Por ejemplo, acá tendríamos tablas, se maneja mediante tablas la acumulación de los datos. En la tabla alumno pongo todas las características del alumno. En el curso también, cuál es el nombre del curso. En el del profesor también su nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, dirección, teléfono, email. También en qué materia y las calificaciones. Entonces, nosotros lo que necesitamos sería ir acumulando estos datos de manera organizada y luego recurrirlas porque están interrelacionadas. Entonces, en las tablas siempre vamos a hablar de un identificador único. Esto de un identificador único es para que no se repitan los datos. Por ejemplo, dos estudiantes no tengan algún tipo de problema con los mismos nombres, mismos apellidos. Aunque tuviesen el mismo nombre, apellido, fecha de nacimiento también coincidan, al igual que una dirección cercana, que sea el vecino, o un email parecido, pero hay uno que nunca se va a repetir uno con otro, así que cada estudiante es etiquetado o cada tabla es etiquetado con un número único y singular propio de cada elemento que vayamos a insertar. Entonces nosotros vamos a ir insertando datos, aquí se los llama registros, cada que ingresemos un registro, un dato, pues se va a ir acumulando aquí. Entonces
Vamos a tener 1000 estudiantes, vamos a ingresar 1000 datos, o sea, 1000 identificadores únicos. Pueden ser automáticos o manuales. Luego estos amarillos serían, esta es la llave primaria, esta sería la llave foránea. Simplemente la llave foránea nos va a permitir relacionar una tabla con la otra, para que nosotros, por ejemplo, de este alumno puedo ver a qué materia se ha matriculado, acá y qué calificación tiene ese estudiante. Y de aquí de materia, por ejemplo, es una llave foránea, me va a permitir ver qué materias está llevando ese estudiante y a la vez a qué curso pertenece. Y como aquí esta tabla está relacionada con profesor, también voy a ver cada materia qué profesor está dictando esa materia. Entonces, como vemos, todo está totalmente relacionado. Por eso son tablas relacionales. Así que base de datos relacional pueden buscarlo sin lenguaje de programación, solamente la parte conceptual para que ustedes entiendan y cómo se va creando cada una de las tablas. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo en Access? Simplemente en crear cada una de las tablas que vayamos a necesitar, relacionarlas y posteriormente ir colocando los registros o los datos de cada uno, por ejemplo, de los estudiantes, profesores, cursos y todo eso. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que realizo generalmente es acá cuando se abre el programa, crear una nueva base de datos. Hago clic y aquí creo y me dice qué nombre quieres que tenga. Entonces voy a decir primero y lo que voy a hacer es acá a seleccionar en qué área se va a grabar. Voy a decir en escritorio y lo voy a dejar con primero. Cada que nosotros veamos un archivo con la extensión .accdb, entonces significa que es de Access. Claro que podríamos grabar en otro formato. Por ejemplo, estas que serían las versiones anteriores de Access acá del 2000 es el MDB y desde la versión 2002 al 2003 es también MDB, es muy similar estos dos. Pero esta sería desde el 2007 hasta la actualidad la versión compatible, entonces con la 2021. Así que vamos a dejarlo en el formato actual. Luego ya si queremos exportar nuestros datos, tablas, sí podemos exportarlos a otros formatos como textos, delimitado por comas, o para Excel o para PowerPoint, o en todo caso para PDF. Entonces, incluso para Word, nosotros podríamos tranquilamente exportarlo. Entonces lo voy a dejar como está ahora, es el formato nativo de Access. Entonces voy a decir guardar y aquí voy a decir crear. Entonces ya me ha creado ahora mi base de datos. Por lo tanto, si vengo a esta parte, acá tendría mi base de datos primero que acabo de crear. Muy bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Inmediatamente me ha creado una tabla. Puedo ya comenzar a configurar esta tabla o crearlo desde cero. Entonces acá tengo. ¿En qué nos vamos a basar? ¿Qué son las cosas que vamos a hacer en Access? Lo que vamos a hacer es crear tablas, todo este grupo aquí en la pestaña crear. No olvidemos que esta es la cinta de opciones que comparte similitud con Word, Excel, PowerPoint. Y acá tendríamos un grupo llamado crear. Estos serían las pestañas. Esta es la cinta de opciones. En la parte de la barra de título, aquí el acceso a herramientas rápidas, aquí. En la parte izquierda sería la de navegación, aquí el área de objetos y en la parte de abajo tendríamos dos. Este grupo de acá es para navegar registro por registro, o sea, dato por dato que vayamos a ingresar, y aquí para buscar uno específico. Entonces no hay nada complicado. Generalmente vamos a trabajar en dos formas. Cada una de las cosas que vamos a trabajar sería en dos formas. Una, la forma en la cual vamos a nosotros crear, estructurar, vamos a realizar la base de esa tabla, de ese elemento que estamos haciendo, y otro, la vista final, o sea, cómo ya ha quedado y listo para utilizarlo. Entonces, en cada una de las cosas, por ejemplo, acá, si vengo aquí en inicio, acá tendría dos vistas primordiales. Esta es la vista diseño, donde yo voy a diseñar y crear mi tabla. Y luego ya la vista hoja de datos, donde directamente ya puedo ingresar los datos una vez diseñado. Y lo mismo se va a repetir con cada uno de estos. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer acá? Vamos a crear tablas, o sea, la base, la estructura, todo esto donde vamos a ir acumulando datos, o sea, registros en cada uno de esos espacios. Luego vamos a hacer consultas, vamos de las tablas, no vamos a utilizar directamente las tablas
para agregar datos o para consultar datos, sino vamos a hacerlo a través de este grupo llamado consultas. Luego vamos a crear formularios para diferentes necesidades, para ingresar datos o consultar datos muy similares a las consultas, pero de las tablas. O sea, las tablas es la estructura y nunca las queremos tocar. Si vamos a meter datos o borrar datos, los vamos a hacer desde acá, desde consultas y desde formularios. Las consultas principalmente es para verlos y los formularios para ingresar y hacer modificaciones o agregar nuevos datos o eliminar datos. Y por último tendríamos los informes, los cuales ya me va a decir el resultado final para imprimir o para llevarlo en un PDF o enviarlo a una persona, todo eso. Entonces vamos a trabajar en estos 4 grupos: tablas, consultas, formularios e informes. Entonces en el fondo lo que se trata es de pasar de acá esta estructura visual de las tablas, pasarlas a lo que sería Access. Entonces eso podríamos hacer en primera instancia. Por ejemplo, yo tendría acá alumno, entonces pongo todos estos datos de alumno. Entonces nosotros podemos, aquí hemos dicho editar, podemos hacerlo mediante diseño y cuando queramos ver el resultado final, ahora en hoja de datos. Pues vengo a diseño, me dice, antes de pasar a diseño, deseas guardar esta tabla, puedo guardarlo, daría lo mismo que venir aquí, crear y aquí, en la parte de tabla, crear una tabla totalmente en limpio. Entonces si yo lo pongo acá, ya me lo va a crear con ese ID que todavía no quiero, pero cualquiera de los dos casos da lo mismo. Entonces si vengo acá, ya me lo ha creado, entonces cuando paso a la vista de diseño y lo guardo, da lo mismo. Entonces es lo mismo que venir acá, crear la segunda opción. Vemos que ahora ya me lo ha creado y me ha aparecido una serie de opciones. Esto de propiedades no lo voy a usar, no lo necesito. Me voy a centrar acá. Entonces directamente me lo ha traído ya a diseño y no me lo ha guardado. Entonces da lo mismo. Así que cualquiera de las dos opciones de crear, cualquiera de estas dos son válidas. Pero siempre vamos a tratar de acá diseño de tabla para que directamente nos lleve al área de diseño y recién personalizar. Muy bien, entonces hemos dicho acá, por ejemplo, de alumno, tengo que poner su identificador. Hemos dicho que tienen identificadores cada una de las tablas para que los datos nunca se repitan. Entonces voy a poner nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y un identificador. Entonces eso es lo único que voy a hacer. Entonces si pongo acá y digo ID, que sería el identificador, y sin espacios, porque estaríamos estructurándolo desde el núcleo, sin espacios pongo alumno. No puedo poner acentos, ñes, espacios, caracteres especiales como la arroba o signos de interrogación, admiración, cosas así, nada de eso no puedo poner. Tiene que ser totalmente en limpio. Si es en pura minúscula, mucho mejor. Esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces lo voy a dejar así. Y acá, ahora sí decido qué tipo de datos es. Vamos a sistematizar. No olvidemos que tendríamos un curso en el canal de Johnny Gallardo completo, indicando cada uno de estos datos minuciosamente en el curso de Microsoft Access 2021. Entonces, en esta versión también 2021, simplemente vamos a dar un repaso rápido para ver que cada dato que vamos a guardar en esto tiene una característica. Entonces, si en este momento voy a venir a la vista de hoja de datos, me dice que primero tengo que guardar mi tabla. Entonces esta tabla se llama alumno. Entonces voy a poner alumno. Muy bien. Aquí sí puedo ponerlo con mayúscula la primera, no hay problema, alumno. Y digo aceptar. Muy bien, me dice que no he puesto una llave primaria y le voy a decir, si deseo no, le voy a decir que no. Entonces aquí está. Esta es mi tabla a la izquierda. Y acá este identificador, pero no le estoy designando como acá había hecho, no lo estoy designando, está en rojo. Tengo que decirle, esta es mi clave primaria. Entonces Access entiende. Entonces cuando vengo otra vez en la parte de inicio, a vista diseño, con esto, posicionándome donde me encuentro, ahora digo, es una clave primaria, ya que me ha aparecido un símbolo de una llave. Entonces yo lo puedo guardar.
y ahora retornar nuevamente a la vista ya final. Entonces aquí ya tengo que poner mi espacio. Entonces, ¿qué tipo de dato va a tener en este lugar? Entonces yo le tengo que decir qué tipo de datos se va a almacenar en esta celda. Por lo tanto, voy a venir a la parte de diseño y estos serían los tipos de datos. Entonces, por una parte tendríamos texto corto, simplemente pone una cierta cantidad de caracteres, por ejemplo 256 caracteres. O sea, se va a poder almacenar mucha información en este campo, por ejemplo, de identificador alumno. Luego podría poner un texto largo, lo cual me va a dar la oportunidad de colocar más cantidad de texto. Un número, pues como su nombre lo indica, simplemente va a poder almacenar números o números grandes, es muy similar a la anterior. Voy a poder almacenar fecha y hora extendida, que sería con milisegundos más, pero no lo utilicemos, es lo mismo, prefiero utilizar esto. Igual de número y número grande, prefiero utilizar número. Entre el texto y el corto, por ejemplo, para un nombre o apellido, puedo utilizar el texto corto. Para uno donde yo le pida de escribir unas 10 o 20 hojas dentro de ese espacio, o sea, el equivalente a 20 hojas de Word, entonces puedo poner texto largo. Si quiero que sea la nomenclatura con moneda, pues puedo poner moneda. Pero si solamente quiero el número nomás, no me hago problema en poner el número. Por ejemplo, $10. Si en el encabezado me dice el valor en dólares, entonces no necesito poner el equivalente a su nomenclatura. La autonumeración es esto, utilizamos generalmente con autonumeración cuando vayamos a colocar datos. Por ejemplo, acá manualmente yo puedo decir alumno, el alumno 1, su nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, email. El alumno 2, lo mismo. El alumno 3, lo mismo. Yo puedo manualmente poner acá. Entonces, aquí también para saber el curso. Pero por ejemplo, si voy a tener muchos registros de notas, no necesito ponerlo aquí en matriculados, tampoco no necesito poner un identificador, acá tampoco no necesito poner manualmente un identificador. Automáticamente el sistema, o sea, Access me lo puede llenar. Entonces, aquí sí necesito, por ejemplo, la materia 5 es matemáticas de primero de primaria. La materia 6, lenguaje y así sucesivamente. Entonces, aquí yo podría ponerlo manualmente estos 4 y estos 2 podría ponerlo automáticamente. Entonces, ¿cómo voy a decir que automáticamente vaya aumentando? Pues simplemente digo autonumeración. Otro valor que podríamos tener sería acá, sí y no. Solamente hay dos opciones, sí o no, es como para tiquear. Este objeto OLE es más o menos como datos adjuntos, acá para poner un hipervínculo o link. Acá tendríamos muy similar a objeto OLE, es datos adjuntos también. Entonces luego tendría aquí, por ejemplo, este objeto OLE puedo poner también la fotografía de perfil, cosas así. En datos adjuntos puedo almacenar datos no que estén en el sistema, sino que me lo llamen, como por ejemplo PDFs, Excel, documentos de Word, fotografías de Photoshop, todo eso. Y calculado lo que va a hacer es espacios numéricos, me lo va a calcular. Y asistente de búsqueda es para especificar mucho mejor cómo se va a llevar a cabo la búsqueda en nuestro sistema, pero esto muy rara vez lo utilizamos. Más adelante vamos a especificar cómo funciona el mismo. Entonces, por ejemplo, el ID no hay problema, autonumeración, o lo puedo poner número, manualmente le voy a poner el número. Luego puedo poner acá, habíamos dicho, nombre, apellido, todo eso vamos a colocarlo y lo voy a poner acá. Entonces todo en minúscula, nombre, y selecciono texto corto y de hecho ya está. Entonces apellido, también texto corto, fecha de nacimiento, así estoy escribiendo sin espacios, sin esos espacios, ni ñes, ni acentos, ni nada que hemos dicho extraño aquí. Y aquí fecha de nacimiento, pues puedo seleccionar fecha y hora. Luego puedo poner la dirección, veamos que no lo estoy poniendo ni con mayúscula ni con acento. Aquí he puesto con mayúscula porque simplemente es para diferenciar, pero no necesito poner aquí con mayúscula ni acento. Entonces también texto corto lo dejo. Y teléfono, por ejemplo,
lo pongo un número, porque el teléfono va a ser un número. Email o correo electrónico, acá lo pongo un hipervínculo. Acá, como vemos, cada una de las cosas se va a ir adaptando al tipo de datos. Entonces, mejor dicho, el tipo de datos se va a adaptar a nuestras necesidades, a lo que vayamos a colocar acá. Voy a guardarlo, vengo a verlo acá y aquí tendríamos nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, email. Todos estos espacios. Y hemos dicho que todo esto es un registro. Ahora estaríamos en el registro 0. He indicado que este identificador y de alumno, este identificador y de alumno, manualmente voy a poner un número. Entonces, si yo vengo, tengo que poner 1, aquí el nombre, Alex, por ejemplo, acá podría escribir normal, Alex, voy a poner acá Serapio, fecha de nacimiento, voy a poner acá 25, barra inclinada, en este caso 20 de marzo, barra inclinada de 1900, esto va a ser del 2015. Muy bien. Y la dirección puedo ponerlo acá. No olvidemos que estamos poniendo este formato de fecha. Si quiero un calendario, hago clic en esta pequeña opción y voy buscando y navegando. Si quiero poner la hora más, entonces después de poner la fecha en este formato, hago espacio y pongo, por ejemplo, las 9 horas, 2 puntos con 30 minutos, 2 puntos con 15 segundos. Y aprieto Enter. Y ya estaría este formato. La dirección, calle González, número, me voy a inventar. Muy bien. Enter. Ahora ya tendríamos acá la dirección. El teléfono, hemos dicho que es un número. Me voy a inventar algún número. Muy bien. El email es un hipervínculo y lo pongo acá. Entonces lo voy a poner alex@hotmail.com y enter. Entonces este es el primer registro, el registro número 1. Su identificador único es el 1. Ahora el 2 y puedo poner acá y así sucesivamente puedo ir llenando. Entonces puedo retornar a la vista diseño y comenzar si es necesario, a modificar algún dato. Pero generalmente cuando ya hemos terminado acá, recién comenzamos a poner registro. Todo esto es un registro, el primero, este es el segundo que está vacío. Entonces eso tiene que quedar bien en claro. Entonces voy al diseño y voy a especificar algunas cosas más. Por ejemplo, vamos a especificar contexto corto primero y luego acá vamos a anclarlo, no hay problema. Contexto corto, y es muy similar los demás, fecha, hora, todo muy similar a estas opciones de la parte inferior. Acá tengo búsqueda y general. Nos vamos a centrar acá en general. Entonces tendríamos acá, por ejemplo, las propiedades de campo. Si estaríamos tratando acá de texto corto, tendríamos, la mayoría son similares, la mayoría del tipo de datos que hemos dicho, pero acá podríamos en texto corto especificar. Entonces el tamaño de campo puede decir 255 caracteres. Entonces, si yo escribiese hola, son 4 caracteres. Un espacio como, entonces otro 4 caracteres más 1, entonces sería 9 caracteres. Así tendríamos que contabilizar. Y si no voy a utilizar mucho porque no hay nombres muy largos, entonces prefiero restringirlo para que no ocupe mucho campo en la base de datos. Por lo tanto, puedo decir el nombre más largo, puede ser unos 28 caracteres o 30, lo puedo redondear. Aquí entonces cada que pongan su nombre no va a permitir más de 30 caracteres. En cuanto a formato, hay diferentes tipos de formato que nosotros podríamos tratar de restringirlo. No vamos a entrar mucho en profundidad de esto, pero si yo quiero más información, por ejemplo, vengo a la pestaña ayuda, aquí ayuda, y voy a poner acá y voy a buscar exactamente el formato de texto. Entonces pongo formato de texto. Actualmente ya son mucho más certeros. Acá, dar formato en un campo de texto es más certero la ayuda que en anteriores versiones. Acá me dice, por ejemplo, un montón de características que estamos indicando ahora, cómo se pondría y todo lo demás. Entonces acá me dice el formato que podríamos poner, arroba y todas estas características y para qué se utiliza cada uno de ellos. Entonces yo voy a cerrarlo
y el hecho de que lo deje formato sin nada me va a respetar todo cual está. Entonces si pongo mi nombre va a ser normal, no va a haber restricciones algunas. Luego la máscara de entrada, aquí sí yo puedo restringir un poquito más, e incluso acá vemos que al momento de colocar el nombre incluso puedo venir y voy a guardarlo, lo voy a decir que sí, que deseo guardar acá. Entonces si en nombre lo pongo normalmente algo, está funcionando adecuadamente. Entonces así como estamos observando, entonces no hay ningún problema, pero yo podría restringirlo un poquito más. Hago clic en estos 3 puntos de la derecha y se va a ver de esta forma, o tipo hora larga se puede ver de este formato. Entonces yo puedo restringir todos estos formatos, simplemente seleccionaría, por ejemplo, hora larga, podría verlo y decir siguiente, y incluso puedo personalizar los caracteres acá, marcador o todo lo demás. Puedo apretar siguiente y finalizar. Entonces solo de esta manera me va a permitir. Voy a continuar, hay datos, vemos ahora que precisamente si voy a colocar, acá hago clic, vemos que solo este formato, yo no puedo escribir el nombre como anteriormente estaba acá como Miguel. Ahora tengo que adaptarme a este, entonces tendría que poner números, no me deja poner caracteres, solamente números. Entonces de esa forma. Muy bien, voy a retornar, esta máscara me está restringiendo, lo puedo acá poner así, voy a poner si me deja, el valor especificado no es, me dice que tendría que poner otros datos más, por ejemplo acá. Entonces vamos a ponerlo, o como no quiero ahora guardarlo, voy a retornar. Entonces si lo elimino ya no tiene máscara de entrada, ya no está restringido. Entonces normal, ahora regreso, guardo, acá puedo poner Alex, por ejemplo. Vemos cómo me está respetando. Muy bien, luego en título, en lugar de poner acá por ejemplo esto, por ejemplo para cada uno de estos espacios, aquí tendríamos, si veo dirección está sin acento y la primera con minúscula. Entonces yo puedo cambiarlo acá en título, lo pongo acá, dirección y con acento. Entonces cuando vengo a ver el resultado final, voy a guardarlo, acá está dirección, en el título con mayúscula y con acento. Entonces todos los demás puedo cambiarlo de manera similar. Acá en nombre lo voy a poner aquí en título, nombre, todo en mayúscula lo voy a dejar. Aquí en apellido, similarmente en título lo voy a poner apellido. Acá ya puedo poner en título con espacio fecha de nacimiento. Los valores internos me está respetando, pero el título que se va a ver ya es otra cosa. Entonces simplemente esto es para que sea más visual. Acá en dirección ya está, teléfono, el título voy a poner con acento y todo mayúscula, teléfono. Y aquí en vez de que diga email va a decir correo electrónico. Entonces voy a buscar título, acá todo en mayúscula, correo electrónico. Muy bien, puedo guardarlo y ahora retornar para ver hoja de datos y vemos acá. Entonces todos estarían escritos correctamente. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico. Como vemos, el título es sumamente importante para la parte de la visualización. Retornando al tipo de texto corto, tendríamos acá el valor predeterminado. Entonces cuando vengo a ver acá el resultado final, vería el valor predeterminado. A cuando coloco algo está totalmente vacío. Yo puedo decir que antes del mismo puedo poner un valor. Entonces pongo acá por ejemplo el valor predeterminado, como es texto entre comillas, y lo pongo aquí, poner su nombre. Entonces es un valor predeterminado antes acá de que precisamente nosotros llenemos los datos. Entonces vengo acá, me dice poner su nombre. Acá como estamos viendo, antes de que yo ponga, puedo agregar la casilla, eliminarlo y poner acá Pedro. Entonces ya estaría, y el nuevo acá estaría. Entonces si yo no pongo ningún dato y los demás lo lleno, excepto esto, ya tiene un valor predeterminado. Muy bien, lo puedo acá quitar. Luego tendríamos regla de validación. Cuando se cumpla la regla de validación, pues puede ser que aquí voy a poner otro, por ejemplo acá, sexo masculino, femenino, lo voy a dejar en texto corto. Entonces aquí en regla de validación
Lo puedo poner aquí, que diga, por ejemplo, como es texto voy a poner varón, aquí, o dos elementos estamos poniendo varón o mujer. Entonces aquí estaría, solamente puedo poner varón o mujer ahora cuando venga a este espacio. Si vengo, guardo, voy a decir que sí todas las características. Entonces aquí en sexo lo voy a poner, por ejemplo aquí voy a poner otro, entonces hago enter y me dice que solamente puedo poner varón o mujer. Pero este texto largo también lo puedo reemplazar para que sea corto. Retorno y le voy a decir que sí, o no quiero ningún dato almacenarlo acá. Entonces esto es, existen muchas más. Hago clic y aquí tendré un montón de funciones y constantes: falso, nulo, verdadero. Aquí para operaciones aritméticas puedo sumarlas, restarlas o poner todo esto. Entonces hay muchas reglas de validación. En cuanto al texto de validación, hemos dicho, porque era muy largo, entre comillas puedo ponerlo: solo puede escribir varón o mujer. Entonces retorno, y ahora cuando me equivoco aquí en sexo, hago enter, me dice solo puede escribir varón o mujer. Como vemos, el texto estaría así. Entonces ese es el mensaje, no voy a guardarlo nada, voy a apretar la tecla escape y voy a retornar. Me dice si el espacio es requerido o obligatorio, le digo que no, puedo obligarle a que pongan algún dato. Es muy similar a esto, a permitir longitud 0, sin datos. Indexado, si lo pongo que sí, fácilmente va a ser encontrado por los buscadores. Comprensión Unicode, cuando vaya a poner aquí los datos, va a entender lo que generalmente utilizamos en el lenguaje español: acentos, ñes, algunos otros caracteres que en inglés no utilizo. Y estos dos de aquí abajo no lo utilizamos, son para otros idiomas. Y alineación de texto, puedo forzarlo acá, general. Si yo le digo que la alineación de texto sea a la derecha, entonces puedo poner a la derecha. Vengo, guardo, y ahora cuando vaya a poner aquí en sexo, es el campo que estamos haciendo, puedo poner así varón, enter. Vemos cómo se ha ido a la derecha. Y cada uno de estos, todas las modificaciones que ahora acabamos de hacer, acá lo voy a eliminar esto, todas las modificaciones que acabamos de hacer, la mayoría del tipo de datos tiene todo esto de propiedades de campo. Entonces lo voy a dejar de esa forma. Hay otro tipo de datos interesantes, hemos dicho la mayoría de estos, vemos que no es nada complejo. Esto es texto, texto es similar, número, número similar. Estas dos fechas también, para eso utilizo solamente texto corto, número, fecha y hora. Yo me estoy asegurando de que los datos vaya a entender, pues no hay nada complicado en el mismo. Luego moneda también, solo con símbolo de moneda nada más que me lo pusiese. Autonumeración, hemos dicho que generalmente utilizamos en el ID acá, cuando automáticamente queremos que lo enumere. Si lo pongo, por ejemplo, aquí autonumeración, lo voy a dejar. Anteriormente ya estaba con número, me dice que tendría que eliminar el mismo. Voy a venir acá, voy a guardar esto. Vemos que nosotros lo hemos puesto manualmente, pero yo tuviese que ponerlo. O sea, el hecho de que pusiera un nuevo registro, no voy a tener que tocar nada de esto. Solito se va a poner de manera consecutiva. 1, 2, 3, 4, sin necesidad de que yo toque. Ahora, como no está autonumerado, tengo que yo puedo poner, saltarme directamente al 5, poner acá otro nombre, aquí, así. Entonces, pero si yo lo pongo autonumerado en este lugar, lo podría quitar la clave primaria, le voy a decir autonumerado, le voy a decir que sí. Vamos a ver que no me está dejando porque algo ya lo he modificado, y el hecho de que acá ya existen estos datos, entonces no me está dejando. De hecho podría eliminar todos estos. Los selecciono así, clic con el botón derecho, eliminar registro, lo voy a decir que sí. Vamos a ver esto si me deja eliminar acá registro, todos estos, eliminar registro, voy a confirmar, me he quedado con 1, entonces voy a ver si me deja también eliminar. Acá muchas veces hay un montón de datos que están restringidos y no me deja, entonces voy a retornar. Ahora voy a ver si me deja autonumeración, sí me deja porque ya no hay registros. Entonces cuando retorno ahora, voy a guardarlo. Vemos acá, no lo estoy tocando directamente, me estoy saltando a Alex. Vemos cómo aquí
así, inmediatamente me lo ha puesto 1 sin que yo no tenga que tocar esta parte de esta celda. Entonces, así sucesivamente. Acá lo puedo poner cualquier fecha, dirección también, calle tanto, teléfono también me voy a inventar y correo electrónico también. Entonces, así. Muy bien, entonces ahora cuando vengo directamente al nombre, no estoy tocando esto, voy a poner aquí. Vemos como ahora ya me ha puesto automáticamente el 2, eso es autonumeración. Luego me va a poner el 3, luego el 4 y así sucesivamente. Entonces voy a eliminar registro, este también, para que acá me permita la modificación de la base de datos, porque recién lo estoy estructurando. Otra de las cosas, por ejemplo, acá sería precio 1. Vamos a hacer cuenta que estaríamos utilizando algo así como simplemente dos precios, por ejemplo, sueldo, puedo ponerlo, o el pago. Muchas veces en algunos países les dan un pago o dos a los estudiantes para que eviten la deserción escolar. Entonces el pago 1 acá y el pago 2. Muy bien, entonces el pago 1 va a ser un número, el pago 2 va a ser un número. Como son números, yo puedo sumarlo, entonces aquí lo puedo poner total y aquí tendríamos otro. Hemos dicho, esto es fácil de entender, hemos indicado ahora mismo, estos dos es casi lo mismo. Entonces texto, estos dos solo se refiere a número, estos dos solo a fecha, moneda, simplemente me lo pone un símbolo de moneda nada más, a un valor numérico. Autonumeración acabamos de explicar, sí o no, enseguida vamos a explicar esto. Lo que quiero explicar aquí es calculado, entonces yo he elegido calculado y me dice muy bien de cuál de estos vas a calcular. Entonces en este momento acá no me está apareciendo lo que acabo de poner de pago 1, pago 2. Entonces momentáneamente voy a retornar, voy a guardarlo, puedo venir a ver acá, retornar. Ahora cuando lo pongo calculado, ya me aparece pago 1, entonces puedo hacer doble clic aquí, luego pongo el símbolo de más, puedo poner símbolo cualquiera de las funciones aritméticas, lo voy a poner el más y el pago 2, entonces pongo aceptar. Y ahora acá en total vamos a poner, otra vez no me está dejando el calculado, muy bien, pago 1 más pago 2. Vamos a ver ahora. En su lugar es posible agregar un campo nuevo, dice acá. Muy bien, voy a poner un campo nuevo, voy a poner aquí resultado, vamos a ver si ahora me deja. Muy bien, en un campo nuevo me ha dejado, esto voy a eliminar, clic con el botón derecho, eliminar, muy bien. Y acá me estoy olvidando registrarlo como clave, como llave clave. Entonces lo voy a dejar acá. El resultado es calculado. Si vengo acá, me dice pago 1 más pago 2. Esa es la expresión. Entonces si vengo a ver, acá lo guardo y aquí está el pago 1. Entonces el pago 1 es 10, digamos. Y aquí el pago 2 sería 50. Hago enter. 10 más 50, el total sería 60. Entonces, eso es calculado. Puedo hacer varias operaciones aritméticas. Otra de las cosas que podría hacer también acá sería este sí o no. Entonces, voy a ver acá actividad extracurricular si les interesa. Vamos a ver, interés. Y aquí puedo poner ahora sí o no. Si tiene algún interés extracurricular. Entonces lo puedo poner acá, formato sí o no. Si vengo, lo guardo, al final voy y veo que tengo esta casilla. Si no está tiqueada en interés, así, significa, si está tiqueado significa sí, si no está tiqueado significa no. Entonces así de fácil, muy bien. Luego tendríamos, aparte de sí o no, estos simplemente son para añadir, estos es muy similar hipervínculo, en este caso objeto le a hipervínculo. Y datos adjuntos. Estos tres son muy similares. Simplemente adjuntamos elementos para luego visualizarlos. Por ejemplo, acá si digo datos adjuntos, esto no lo voy a poner, otro voy a poner acá, currículo o currículo, y lo voy a poner acá, datos adjuntos. Es muy similar, se puede almacenar los mismos tipos de datos. Entonces, en datos adjuntos, si vengo, voy a guardarlo,
Entonces voy al final, acá está datos adjuntos. Vemos que el título no lo he puesto, puedo retornar acá y el título lo pongo datos adjuntos. Retorno, no es obligatorio, lo guardo y retorno acá. Aquí está datos adjuntos. Entonces cuando hago clic o doble clic puedo agregar. Busco todos los formatos, por ejemplo, documento de Word, PDF, Photoshop y digo acá, vamos a ver uno que no sea muy pesado, acá. Y abrir. Muy bien, ya tengo 3 elementos. Digo aceptar y aquí está entre paréntesis 3 elementos. La próxima vez hago doble clic y puedo cualquiera de estos abrir. Por ejemplo, este Community Manager, puedo acá abrir con esto directamente, cualquiera de estos. Entonces puedo abrirlo. Voy a apretar cancelar. Entonces, esos son los tipos de datos y sus propiedades del mismo. Vamos a continuar ahora, sería con la creación de tablas. Anteriormente dijimos que si tenemos tablas como estas ya creadas, entonces la clave del éxito en Access es elaborar ya una tabla, acá una sucesión de tablas, o sea la base de datos y simplemente copiarlas. Entonces lo único que voy a hacer ahora será crear una tabla alumno, una tabla curso, una tabla profesor, matriculados, materia y nota. Y como aquí ya está relacionado, entonces yo también lo relaciono en Access. Entonces lo único que voy a hacer es copiar nada más. En Access no voy a tener que inventar nada, ya lo he hecho en borrador y ahora directamente a pasar en limpio. Entonces nos vamos a basar en eso. Por ejemplo, acá de alumno puedo eliminarlo. Acá voy a cerrarlo, clic con el botón derecho y puedo eliminarlo. Muy bien, registros y todo es eliminado. Vemos que no tengo ninguna tabla en esta parte. Ahora en este documento tengo acá 6 tablas y eso es lo que voy a hacer, crear las 6 tablas. Podemos empezar por alumno, por ejemplo acá. Entonces vengo a crear, hemos dicho que si aprieto esto, el grupo de tablas directamente me va a dar la oportunidad de ingresar al núcleo. Entonces hago clic y ya estaría listo para poner. Pongo ID, acá alumno. Entonces si vengo a esta parte, acá estaría ID alumno, está en rojo. Y luego voy a poner nombre, apellido, todo esto. Entonces, como está en rojo esto, es la clave primaria. Entonces, acá yo lo puedo decir que quiero manualmente, acá un número voy a poner, manualmente ingresar los valores de los estudiantes. Si quiero autonumerado, entonces acá pongo autonumeración, yo no voy a tener que tocar el espacio de ID alumno, solito se va a ir agregando uno a uno. Entonces, si yo quiero tener un control mucho más específico, puedo ponerlo número. Lo voy a dejar autonumerado o no importa, número lo voy a poner. Entonces, acá yo lo primero que hago, porque hemos dicho que todas las tablas tienen que tener un identificador, este es el identificador, y digo clave primaria. Ahora continúo. Nombre, voy a hacer una tabulación, es un texto corto. Tabulación también. Apellido, tabulación, veo que es un texto corto. Luego fecha de nacimiento, eso es una fecha y hora. Entonces, en esto, por ejemplo, enseguida vamos a poner los títulos de cada uno para que en la tabla se vea bien. Luego pongo dirección, eso puedo poner texto corto. Teléfono, sin acento, nada, todo en minúscula. Esto puede ser número. Luego email, puede ser un hipervínculo. Como vemos ya lo he creado fácilmente. Entonces acá ID alumno de número yo puedo poner el título. No quiero que se vea así porque si vengo ahora y lo guardo, este va a estar con el nombre de alumno. La tabla, me dice que guarde la tabla acá con guardar como nombre de la tabla alumno. En la parte izquierda ya tengo una tabla llamada alumno. Entonces tengo aquí nombre minúscula, apellido, fecha de nacimiento. Vemos como acá está sin espacio el título. Email, teléfono, todo lo demás. Este también. Entonces si yo voy a venir y por ejemplo acá en título voy a ponerlo identificador o número o ítem. Entonces su ítem. Nombre, en título voy a poner todo en mayúscula. Si vengo aquí al espacio, al campo apellido, todo en el título, todo en mayúscula. Fecha de nacimiento, acá en título, fecha de nacimiento. En dirección, todo mayúscula y ahora sí puedo utilizar tilde,
teléfono similarmente en título, y en vez de email, aquí el título va a decir correo electrónico. Muy bien, ahora vengo a ver cómo está quedando, aceptar. Entonces, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico. Y ahora ya puedo comenzar a llenar mis datos. El resto de las tablas procedo de forma similar. Curso, profesor, vamos a poner. Curso, por ejemplo, solo tiene nombre nada más. Claro que podría poner muchos más datos. Para no confundirlo, vamos a hacerlo más fácil. Entonces vengo a la pestaña crear, diseño de tablas, pongo ID, curso, que vamos a poner así, ID curso, esto lo voy a poner número y voy a decir que es clave primaria. Luego voy a poner simplemente nombre y texto corto. Eso es todo. Si vengo aquí me va a pedir guardar la tabla y le digo que este se llama curso. Muy bien, digo aceptar la tabla y aquí ya estaría curso. Vuelvo a hacer la misma acción. Entonces acá, por ejemplo, ID curso y nombre. Entonces yo puedo ponerlo, otra vez retorno. En ID curso lo puedo poner ítem también. Entonces ítem de curso. Y aquí nombre de curso, el título. Nombre de curso. O del curso puedo poner. Muy bien, entonces cuando retorno, voy a guardarlo, acá está, ítem de curso, nombre del curso. Muy bien, lo voy a guardar. Entonces hago la misma acción, crear, diseño de tabla. Ahora me toca ID, profesor, número personalizado. Lo voy a poner acá, el nombre del profesor. Esto tengo que decir que es clave primaria, su identificador. Nombre, texto corto, apellido, texto corto, fecha de nacimiento, es fecha, luego DNI es número, dirección es texto corto, teléfono es número y email acá o sitio web sería hipervínculo. Muy bien, así de fácil. Entonces acá puedo poner en título aquí ítem profesor. El siguiente puedo ponerlo en título nombre. El siguiente en título apellido. Luego fecha de nacimiento en título. Posteriormente DNI o identificación puedo ponerlo. Lo voy a poner DNI, todo en mayúscula. Luego acá dirección. Luego teléfono, con acento lo voy a poner. Acá con su tilde respectiva. Email, acá en título, correo electrónico. Muy bien, entonces retorno, lo guardo. Lo voy a decir que este se llame profesor. La tabla se llama profesor, acá está. Ítem acá, profesor, nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico. Vemos que ya tengo 3 tablas. Vuelvo a crear y otra vez la misma acción. Ahora lo que quiero acá sería materia. Entonces lo voy a poner ID la materia. Nosotros ya hemos creado estos de acá, estos 3. Ahora voy a crear materia, luego matriculados y luego nota. Muy bien, entonces acá lo voy a poner número y le voy a decir que es clave primaria. Luego esto es de la materia y si lo guardo ahora me va a pedir el nombre de la tabla y lo voy a poner materia. Muy bien, aceptar. Entonces lo pongo acá, el nombre de la materia y texto corto. Esto también puedo ponerlo ítem, el título y luego nombre. Acá lo pongo nombre de la materia. Luego acá, como hemos dicho, una clave primaria ya lo tiene. Yo voy a poner 2 claves foráneas acá, ID curso y profesor. Este ID curso para que, acá como dice ID curso, se relacione con esta tabla. Y de profesor para que se relacione con esta tabla. Entonces es para esta clave foránea
permitamos unir dos o más tablas. Entonces voy a poner acá ID curso. No tiene por qué tener el mismo nombre, pero sí el mismo tipo de texto, en este caso el mismo tipo de dato. En los anteriores, las claves primarias de ID curso eran número, entonces está bien. Y el otro ID profesor. Entonces, ID profesor también era número. Muy bien, entonces acá en profesor teníamos eso. Muy bien, entonces lo voy a dejar, eso es todo. Y acá lo puedo venir y guardar. Acá tendríamos nombre y de curso y de profesor. Lo puedo dejar estos dos porque son simplemente relacionales. Muy bien, el siguiente sería matriculados. Entonces, en matriculados también otra vez hago la misma acción: crear, venir, crear nueva tabla y de matriculados. Y simplemente es una tabla de relación porque no tiene ningún tipo de dato especial. Entonces número y es la clave principal. Luego acá en matriculados simplemente alumno y materia. Muy bien, entonces acá tiene ID alumno, número también, ID materia, número también. Muy bien, eso es todo. Vengo, lo guardo y esto se llama matriculados. Muy bien, y de alumno y de materia. Simplemente es una tabla de relación nada más. Luego creo el siguiente, hago la misma acción: crear, diseño de tablas, y ahora voy a poner nota. Entonces voy a poner aquí la tabla, esta es la tabla nota. Vemos que esta era la que acabamos de crear. Estos verdes son claves foráneas y esto las claves primarias o principales. Entonces acá voy a crear esto con el ID matriculados. Muy bien, entonces lo pongo acá, incluso si guardo lo puedo poner nota, las calificaciones de los estudiantes. Muy bien, voy a poner acá primero ID nota. Este ya puede ser autonumerado, no tengo por qué personalizar. Ahora aquí la calificación que se va a sacar, esto sería un número. En el título lo puedo poner acá calificación. ¿Y a qué materia va a calificar? Aquí ID matriculados. Ahí puedo seleccionar. Y esto va a ser un número. Anteriormente hemos dicho su identificador era número. Entonces ahora también acá, esto es de relación, no hay problema. Guardo, voy a decir, esto es la clave primaria. Ahora sí, guardo, se llama nota. Vengo, acá van a poder poner ahora su calificación y esto en matriculados, pues si nos damos cuenta que en matriculados puede acceder al nombre o a todas las características del alumno y todas las características de la materia. Entonces en mi caso podría seleccionar acá en matriculados a qué estudiante pertenece. Entonces simplemente eso, así de fácil. Ahora lo puedo guardar. Si nos damos cuenta acá tendríamos 6 tablas. ¿Cómo vamos a relacionar estas? Yo quiero relacionarlas como estas para luego recuperar los datos o insertar los datos. Entonces aquí en herramientas de base de datos, incluso todas estas puedo cerrarlos, voy a guardarlo. Aquí, todas voy a cerrarlo. Esta también, similarmente, acá. Ahora vengo en la pestaña herramientas de base de datos y dice relaciones. Acá están todas estas, puedo hacer doble clic en cada una de ellas y se van a ir acomodando. Y ahora tengo todas mis tablas y lo único que hago es relacionarlas como estas, con estas líneas. Entonces, ¿cómo voy a relacionar? Fácil, lo voy a ordenar como lo tenía ya. Aquí es alumno, aquí es curso, aquí es profesor, aquí es matriculados, aquí materia, matriculados y las notas. Muy bien. Para relacionarlos, por ejemplo, acá me dice ID alumno, acá tendré ID alumno. Entonces, desde aquí lo arrastro hasta aquí, ahí está ID alumno, y estos tres lo activo. Me permite la integridad de toda la base de datos. Si elimino uno, el otro también se va a eliminar para que no quede huecos
Idealmente sería conveniente activar los tres. Acá está, digo crear y ya está relacionado. Lo mismo aquí, ID curso, y aquí tendríamos ID curso. Entonces ya estaría y estos tres lo activo. Luego acá ID profesor y aquí ID profesor. También los tres lo activo. Luego tendremos acá ID materia y aquí ID materia. Entonces lo activo de esta manera, así, y lo creo. Muy bien. Incluso lo puedo poner así. Y luego acá tendría ID matriculados y lo activo estos tres. Y crear. Como vemos, están todos relacionados. Todas las tablas, ninguno está suelto. Entonces para eso sirve estas claves primarias y estas claves foráneas. Muy bien, entonces solamente eso nada más es la interrelación. Y desde acá yo lo puedo cerrar. Muy bien, y me dice si deseo guardar las relaciones. Lógicamente que sí. Ahora, ¿cómo crearía los registros? Entonces los registros simplemente, aunque nunca utilizamos directamente tablas, lo que más hacemos son consultas o formularios. Entonces, en alumno, por ejemplo, puedo ingresar, dijimos que nunca utilizamos la tabla, solo para ejemplificar, nada más puedo utilizar la tabla. Entonces, anteriormente hemos visto, por ejemplo, acá ítem, puedo poner el 1, nombre del estudiante, Alex, por ejemplo, apellido, González, fecha de nacimiento, vamos a elegir acá un formato, por ejemplo, y simplemente lo cambio la fecha final. Ha nacido en el 2015, vamos a poner. Muy bien, entonces dirección, calle, Palmar, número, muy bien, 2, teléfono, este sería fijo, correo electrónico, Alex, la ha creado su papá, de hotmail.com. Entonces, enter, vemos ya tenemos un registro. Y puedo poner todavía todos los registros acá. Alumno, curso, hago doble clic en curso y acá puedo poner su identificador, el nombre del curso. Y así sucesivamente en cada uno de estos. Entonces, simplemente es llenar los datos. Por eso dijimos que si nosotros tenemos ya hecho esto en borrador, prácticamente ya el 90% del trabajo ya se ha realizado, porque en Access fácilmente nos va a posibilitar a realizar lo que sería la creación de las tablas y las relaciones. Muy bien, para no perder el tiempo, hay muchísimos registros, en este caso varias tablas, pero no tenemos muchos registros, entonces voy a utilizar uno que tengan ya registros hechos. Acá tendríamos ya una base de datos, es lo que generalmente utiliza Neptuno, una base de datos para hacer las pruebas. Entonces ya tendrían, estas son las relaciones de todas las tablas, claves primarias y foráneas, más o menos de una tienda, cómo sería de una tienda. Entonces acá estarían los proveedores, quienes traen los productos a la tienda. Acá está el nombre de los productos, los detalles de los pedidos que han hecho ya a la tienda. Acá este es el pedido propiamente, este es el empleado con el cual trabajamos, los empleados de la tienda. Acá están los nombres de nuestros clientes y sus datos, y aquí las compañías de envío por delivery, todo ello. Entonces nosotros tendremos acá de esa forma todas las tablas y sus relaciones respectivas. Aquí estarían las categorías de los productos propiamente. Entonces, si vengo ahora a ver, esto lo voy a cerrar, lo voy a guardar simplemente de forma visual. Si vengo a ver aquí los empleados, vamos a ver aquí, ya tendría los datos de los mismos. Entonces los productos también, por eso estamos utilizando uno que ya tenga varios registros. Nombre del producto, proveedor, categoría, todo está relacionado. Al igual que el anterior, simplemente han colocado los datos y ya. Muy bien, entonces lo que necesitamos ahora sería el poder aquí ver lo que hemos hecho anteriormente. Este grupo hemos utilizado, ahora sería consultas. Entonces yo quiero ver a las consultas ahora. Vamos a ver básicamente cómo funciona. No olvidemos que en nuestro canal de YouTube de Johnny Gallardo tendríamos el curso completo de esta versión de Access 2021. Vamos a ver acá, queremos entender cómo funciona. Entonces no vamos a adentrar muchos en detalles. Entonces, el primer grupo ya hemos visto de tablas, el segundo sería acá asistente para consulta. Por ejemplo, de los productos,
Pongo asistente de consulta, acá me dice muy bien, acá va a estar para consultas sencillas, aceptar, y me dice muy bien qué cosas quieres ver de esta tabla de productos, quieres verlos todos, acá puedo ponerlo todo, o simplemente quieres ver uno que otro. Le puedo decir solo quiero ver el nombre del producto, a la categoría que pertenece acá, a la categoría, el precio por unidad y solamente esos tres datos quiero ver. Entonces le digo siguiente y me dice que se va a ver de esta manera. Acá lo voy a dejar como está. El nombre del que va a tener la consulta es productos o consulta de productos, si lo puedo poner acá. Consulta de productos. Y ahora digo finalizar. Entonces acá tengo, esta es una consulta. Si vemos acá, se acaba de abrir otra categoría. Estas son las categorías tablas, estas son las categorías consultas. Y solamente estoy viendo lo que me interesa, no estoy viendo todo lo que he dicho de productos. Entonces si abro la tabla de productos, todos estos datos de productos son como observamos. Pero para eso sirven las consultas, solo para ver lo que nos interesa y nada más. Entonces esto lo cierro la tabla y me quedo con la consulta de productos. Solo estoy viendo nada más el nombre del producto que me interesa, a qué categoría pertenece y cuánto cuesta por unidad. Eso es todo. Entonces las consultas se hace así. Por ejemplo, de los empleados puedo hacer un clic en el mismo y acá en consultas, claro que puedo diseñar totalmente mi consulta de manera personalizada. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, este es un curso básico, pero puedo hacerlo acá totalmente. O este mismo, si vengo en inicio y acá lo vengo diseño, vista diseño, puedo de esto acá hacerlo de esta forma, así, y ver lo que me interesa. De esta tabla solamente vamos viendo nada más que el nombre del producto, la categoría y el precio por unidad, estos tres. Si yo agrego más tablas, puedo seguir jalando más espacios y colocarlos acá. Entonces acá puedo agregar más tablas. Tengo otras tablas, por ejemplo, como las categorías. Aquí puedo hacer doble clic y aquí estaría la categoría de los productos. Esto lo voy a cerrar y de aquí necesito la descripción. Entonces hago doble clic, aquí estaría la descripción de la categoría. Entonces esto sería de esa forma, pero yo quiero la descripción al lado de la categoría del producto, no el precio. Entonces desde aquí puedo hacerlo así, clic con el botón izquierdo del ratón. Una vez que está todo seleccionado, lo arrastro hasta aquí. Y ahora la descripción de la categoría está al lado del nombre de la categoría. Si vengo a ver acá y ahora en consulta de productos, ya tendría la categoría y lo que acabo de colocar, descripción. Muy bien. Y el precio por unidad. Como hemos observado, las consultas son totalmente editables y modificables. ¿Qué es luego lo que nos interesa aparte de las consultas? Hacer formularios. Entonces, en los formularios no solamente puedo ver los datos, al igual que las consultas, sino puedo agregar más datos. Entonces, vengo, por ejemplo, de los clientes. Acá puedo crear, este es el primer grupo que hemos visto en las tablas, todo esto. Acabamos de ver consultas y ahora formulario. Entonces, estos son los primeros que ya nos dan más o menos una pista. Y puedo hacer muchas más modificaciones de formularios, hacerlas totalmente personalizadas, por ejemplo, empezar desde cero. Solo queremos ver cómo funciona. Entonces, formulario, hago clic en el primero de los casos, me pide si deseo guardar, lo voy a dejar. Entonces, acá ya estaría clientes. Puedo guardarlo y me dice acá, esto sería el formulario, acá. Formulario clientes, digo aceptar y acá está el tercer grupo, este grupo tablas, grupo consultas, todas las consultas se van a venir aquí, todos los formularios se van a venir acumulando acá. Este sería el formulario. Como vemos, puedo acceder acá a los datos, por ejemplo, del cliente número 1, que sería esto, aquí el nombre, por ejemplo, María, todas sus características de qué ciudad es, su código postal y abajo del resto de las tablas. Entonces, esta es una combinación de dos. Si yo quiero editarlo, por ejemplo, de abajo no quiero verlo, solamente de acá, puedo hacerlo. Entonces,
Acá estaría, me dice que en la parte inferior hay un total de 191 registros. Puedo ir colocando y viendo uno por uno con esta opción. Voy navegando registro por registro. Si yo ya tengo el nombre, por ejemplo acá, Nancy, entonces aquí puedo buscar Nancy directamente y me da acá de la parte de abajo. Muy bien, entonces voy a colocar Nancy o da acá, W puedo poner también. Muy bien. O puedo buscar por otras características. Entonces, si acá tendría, me está apareciendo propiamente de esto. Si tengo el identificador, acá tendría todas las características. Abajo, por ejemplo, ya me apareció directamente acá puedo ponerlo, o en la parte de abajo también puedo. Si observamos acá, tiene su propio buscador aquí. Entonces lo pongo Nancy. Acá estaría Nancy. Muy bien. Entonces, como observamos, acá tendríamos todos los datos de algún registro en particular. Y puedo fácilmente en el formulario ir viendo. Hay formularios también, por ejemplo, esto hemos dicho que puedo editarlo, acá vista diseño, y la parte de abajo, por ejemplo, esta tabla de pedidos, yo puedo querer sin la tabla, selecciono y suprimo. Retorno a la otra vista, acá, la vista formulario, simplemente tendría mucho más limpio acá. Entonces puedo ir navegando de esa forma. Muy bien. Como puedo personalizar, entonces al momento de crear un formulario puedo hacer un diseño de formulario o un asistente para formulario y le puedo decir de qué tabla, qué cosa quiero poner. Entonces, si quiero agregar más datos, todo eso. Aquí estaría, diseño. O un formulario preelaborado, uno totalmente en blanco. Incluso acá, por ejemplo, si yo quiero poner más acá empleados, esto lo voy a cerrar, por ejemplo, lo voy a guardar. Acá estaría empleados. Entonces vengo aquí y le digo varios elementos. Entonces hago clic acá. Muy bien. Como vemos, en empleados, acá estarían todos los empleados. Y vengo abajo, directamente hago un clic y puedo agregar un nuevo empleado. Entonces desde acá vengo en vista formulario, vengo acá y cuando coloco aquí un nombre, por ejemplo, podría poner acá el 10 o algo así, o agregar uno nuevo, ir colocando los datos respectivamente. Entonces, apellido González, Pedro, acá su nombre, cargo, representante, quieren que le digan señor, ha nacido en tal fecha y así sucesivamente. Vemos que estoy agregando a un formulario los nuevos registros. No estoy utilizando las tablas, por eso dijimos que el núcleo son las tablas. Ahí ponemos y quitamos datos, pero nunca directamente en las tablas. Lo hacemos a través de consultas o formularios. En este momento de formularios, porque si yo lo guardo, digo acá, formulario empleados, aceptar. Entonces acá ya está otro, formularios empleados, formularios clientes. En formularios empleados no solo puedo acceder a la información de todos los empleados, sino estoy agregando un nuevo empleado aquí. Entonces no he tenido que venir a la parte de tablas, no he tenido que tocar tablas. Claro que si ahora vengo a la tabla empleados, hasta lo voy a dejar así, me acaba de agregar un nuevo registro sin tocar la tabla, lo ha hecho automáticamente el sistema. Siempre lo hacemos a través de formularios. Entonces acá. Les recomiendo que practiquen esto de hoja de datos, formulario dividido, cuadro de diálogo. Este de cuadro de diálogo requiere un poquitito más de especificación porque son unos cuadros emergentes para dar funcionalidades adicionales al ingresar o iniciar sesión o poner nombre y contraseña para que no tengan acceso a las tablas, solamente a los formularios o consultas. Muy bien. Entonces hemos visto tablas, consultas y formularios. ¿Los informes para qué sirve? Pues sirve directamente para imprimir o mandar en PDF. Es como un resultado final más o menos. Por ejemplo, yo de los empleados quiero ver directo para imprimir y no tendría por qué poner muchos datos como por ejemplo el ID empleado o fecha de contratación. Yo no quiero saber, quiero fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces también puedo crear desde acá. Estos los primeros nos dan unas ayudas. Este de tabla, la primera, ya nos creaba una tabla más o menos dándonos ayuda
que necesita, vamos a poner una clave primaria. Acá también automáticamente me la coloca con lo necesario, aquí también. Todos ellos tienen en blanco, esto es en blanco, esto es en blanco, esto es en blanco. Significa que desde cero podemos hacer la estructuración. Aquí también informe en blanco, pero voy a utilizar una ayuda. Entonces voy a cerrar esto y estaría en empleado, por ejemplo. Digo informe, me dice muy bien, este es el informe y voy a guardarlo. Pongo informe de empleados, listo para imprimir. Acá estaría informe, muy bien, informe de empleados. Como vemos, acá lo voy a decir vista informe. Este es el resultado final. Por ejemplo, yo no quiero ver muchos de estos datos para imprimir. Y me dice cómo vas a, entonces, cómo vas a ver acá, cómo voy a saber hasta dónde termina la hoja, empieza, todo lo demás. Puedo venir aquí y decir vista preliminar. Así se va a ver. Entonces, solamente una hoja se va a ver nada más que ir empleado. Entonces, puedo acá apreciar cómo estaría. Esta es la hoja 1, la hoja 2, el complemento que faltaba, la hoja 3, similarmente. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que no quiero todos los datos para que entre una hoja, o tratar acá horizontalmente, entra muchos más datos. Pero aún así se van a quedar datos fuera, voy a tener que imprimir en más hojas. Entonces, yo voy a decidir cómo se va a ver. Acá, por ejemplo, o ajuste a ventana, así se va a ver. Aquí estarían, cuando estamos en vista preliminar, tamaño de hoja, puedo querer oficio, es mucho más ancho todavía horizontalmente. E incluso estos datos directamente desde aquí arriba puedo exportarlo a PDF para que después, ya aquí en escritorio por ejemplo, puedan posteriormente ya imprimirlo. Aquí estaría en PDF. Entonces vemos cómo ha quedado así. La hoja 1, la hoja 2. En dos hojas ha entrado. Muy bien. Entonces lo voy a cerrar. Si yo no quiero todos los datos, solo unos cuantos, entonces acá lo voy a dejar al 100%. Voy a venir nuevamente. Entonces vengo a la parte de acá, lo puedo cerrar vista de impresión. Y acá tendría vista diseño. Vista diseño, por ejemplo, yo no quiero acá el cargo. Entonces puedo seleccionar así. Y aprieto la tecla suprimir. Tratamiento tampoco no me interesa. Voy a hacer control Z. Quiero que todas estas de tratamiento, así, me posiciono y aprieto la tecla suprimir. Fecha de contrato tampoco. La dirección, la ciudad por ejemplo ya sé dónde están, entonces no necesito. Región tampoco. Código postal, ni país. Teléfono sí. Extensión no. Y su foto tampoco. Entonces solo me quedo con estos datos. Si vengo a vista de informe, vemos que ahora perfectamente ingresa en una hoja. Puedo venir, vista acá de vista preliminar, este sería más o menos de impresión. Muy bien, entonces vemos que incluso me sobra hoja. No necesitaría toda la hoja. Puedo cambiar y decir vertical. En vertical ingresa. Incluso esto, por ejemplo, apellido o nombre están muy espaciados. Puedo acá cerrarlo, retornar, vista diseño y decir acá que sea un poquito más angosto. Entonces acá lo puedo tratar o esto de hacer. Vamos a ver así. Más pequeño. Si no me está dejando, siempre tengo aquí hoja de propiedades. No hemos querido ingresar para no confundirlos. Acá puedo decir 3 centímetros. Entonces acá estaría. Lo mismo hago con esto, así, y 3 centímetros. En este caso puedo ponerlo 2 centímetros y enter. Muy bien, entonces cuando retorno acá, vista preliminar, vemos que entra perfectamente en una hoja. Así. Entonces puedo seguir poniendo más datos, decir acá 2 páginas, verlos hasta donde ingresan. Muy bien, si vengo acá, voy a dejar que guarde, solo tengo nada más que 10 empleados. Entonces, si vengo al informe, solamente me está mostrando 10 acá. Si tuviese muchos datos, entonces podría hacer lo mismo y varias hojas se va a mostrar. Por lo tanto, vemos que es muy fácil poder hacer el mismo. Entonces, hasta aquí este curso básico de Access 2021.
Si desea más información, mucho más específico cada uno de los datos, pues podemos acudir a nuestro canal de Yone Gallardo. Ahí tendremos el curso de Access 2021 completo.